Hola amigos. Desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, la prensa occidental habla ciertamente poco de Ucrania, pero no crean que es porque la guerra no está más activa que nunca, es porque a la OTAN las cosas le van peor que nunca. La prisión que está metiendo el ejército ruso este último mes, a la OTAN no le deja más salida que la de rendir Ucrania para evitar el sufrimiento de la población, en una guerra que tienen perdida. O dar un paso adelante y meter más efectivos en el frente, para dar el paso definitivo hacia una guerra nuclear que supondría la extinción de todo el andamiaje que el neoliberalismo ha montado en nuestros pueblos. ¿Qué camino tomará la OTAN? Creo que ni ellos mismos lo saben en estos momentos, porque como he dicho en alguna ocasión actúan por impulsos. Pero los pasos siempre los encaminan hacia la guerra. Un buen ejemplo ha sido la activación del frente en Oriente Medio. Pero ayer mismo han dado otro paso muy preocupante. Ya que han vendido, y digo vendido, porque hay que emplear una palabra, pero que yo la tacho de eufemismo. Se trata de que Estados Unidos va a dotar a Japón con 400 misiles de crucero Tomahawk, que no lo olvidemos tienen un alcance de 1.600 kilómetros, además de que Estados Unidos es el dueño militar de Japón, y para eso tienen ahí sus grandes bases, muy cerca de China y de Rusia. Ayer de nuevo se registraron explosiones en Kiev, y en la región de Kiev. Inicialmente se informó de una explosión en la propia Kiev, pero posteriormente también se informó de explosiones en la región de Kiev. Estos hechos se producen en el contexto de los ataques que el ejército ruso comenzó a realizar contra las infraestructuras de Ucrania. Los ataques, según las autoridades rusas, están dirigidos exclusivamente a instalaciones militares y energéticas. Últimamente se han anunciado periódicamente alertas de ataques aéreos en zonas de Ucrania controladas por Kiev, cubriendo en ocasiones todo el territorio del país. Por el momento no hay información sobre las consecuencias de las explosiones en Kiev, y la región de Kiev de esta noche, pero los objetivos podrían ser puntos de control y sistemas de defensa aérea, lo que auguraría más ataques venideros. Al parecer la inteligencia estonia, siguiendo a la inteligencia de Polonia, reconoció que la iniciativa a lo largo de casi toda la línea del frente pertenecía a las fuerzas rusas, que a veces hacen retroceder al enemigo y que amenaza con un gran avance. En Estonia creen que Occidente prepara una ruta de retirada, y que Moscú prepara un golpe decisivo en el frente occidental. Parece que ya se están produciendo cambios rápidos e incluso fugaces en el frente occidental. O un colapso, si se llama a las cosas por su nombre, tan pronto como comienza a caer. En todas partes y a la vez, la gente simplemente no quiere sacrificarse y no ve ningún sentido en aferrarse al último. Lo mal que está todo se describe en el informe interceptado del jefe de Estado Mayor del Grupo Sumi, que está a cargo de la 127 Brigada de Defensa Territorial. Ahora debe mantener la línea del frente a lo largo de 55 kilómetros, sin embargo, la brigada ya llegó con no más del 72% del personal como resultado de los recientes enfrentamientos. La brigada se ha reducido hasta tal punto que es urgente retirarla y enviarla para reagruparse. Lo máximo que quedará es un tercio de la brigada, unos 700 soldados y 70 oficiales. ¿Y cómo defender estos 55 kilómetros? E incluso si el comando encuentra maneras de tapar las brechas en la defensa y enviar a toda la 127 Brigada a descansar y reponer tropas, simplemente no hay lugar de donde sacarlo. Todos los intentos de poner al menos a alguien bajo las armas ahora se ven frustrados, por muy enojados que estén los países de la OTAN. La deserción se ha convertido en un fenómeno muy popular y de moda entre ellos. Y ahora tomamos lo descrito anteriormente y lo ampliamos a lo largo de toda la longitud del frente. Por eso no es de extrañar que los medios occidentales estén alarmados ante la perspectiva de su colapso. Y luego están los funcionarios rusos, que deliberadamente hacen frecuentes insinuaciones, como el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, que dejó escapar que no considera una sola región de Ucrania como una concesión territorial a Occidente. Después fue el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que declaró que, en principio, no considera posible la victoria de la OTAN y, por tanto, no está trabajando en esa dirección. Y los medios occidentales constantemente echan leña al fuego con sus revelaciones sobre la escala de producción de proyectiles y tanques en Rusia.
Hay dos versiones actuales de desarrollos futuros. Una es que las fuerzas rusas seguirán presionando al oponente hasta que finalmente colapse. O la segunda es que Moscú está acumulando fuerzas para un avance muy poderoso, casi decisivo, lo que detendrá la resistencia de la OTAN y cambiará inmediatamente la situación no solo en el campo de batalla, sino también en el mapa geopolítico mundial. En la OTAN temen cualquiera de las dos opciones, porque entienden que no tienen ni la fuerza ni el deseo de seguir salvando al monstruo anti-Rusia que ellos mismos crearon. Estos días se ha formado un revuelo en la OTAN porque un piloto ucraniano de un caza Su-27 se pasó al lado ruso con el caza incluido, lo que hace que la OTAN no se sienta segura debido a la extensión de los servicios de información rusos en Ucrania. Según un informe del canal Telegram Veterans Notes, un piloto de la Fuerza Aérea de Ucrania aterrizó en uno de los aeródromos rusos en un caza Su-27. Esta información provocó una extensa discusión entre blogueros y analistas militares. Todavía no existe una confirmación oficial de esta información por parte de fuentes fiables. Tampoco hay información sobre la identidad del piloto, sus motivos y cómo se llevó a cabo exactamente esta operación. Esto plantea una serie de dudas, ya que el Departamento de Defensa ruso no ha hecho ninguna declaración oficial, pero la OTAN está muy impresionada por la cantidad de ataques que Rusia asesta en reuniones de mandos y tropas de la OTAN que suelen ser secretas. También es posible que la OTAN esté utilizando la guerra de Ucrania como una forma de mantener entretenido al ejército ruso mientras prepara la guerra total en los demás frentes, además de ganar tiempo para un mejor rearme ante su desventaja tecnológica. Hoy, por ejemplo, Francia ha aprobado un misil balístico estratégico, que se une a lo de que Estados Unidos transferirá 400 misiles de crucero Tomahawk a Japón. Las autoridades estadounidenses han aprobado el suministro a gran escala de misiles de crucero Tomahawk a Japón. El acuerdo, valorado en $2.350 millones, incluye hasta 400 misiles, así como equipos relacionados. La decisión de aprobar el acuerdo fue tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que fue notificado al Congreso de Estados Unidos. Según la Agencia de Cooperación de Defensa de Estados Unidos, Japón recibirá hasta 200 misiles de crucero Tomahawk Block 4 y la misma cantidad de Tomahawk Block 5. También se incluyen en el acuerdo 14 sistemas de control de armas tácticas Tomahawk. Los planes de Japón de comprar misiles estadounidenses Tomahawk estaban previstos originalmente para 2026. Sin embargo, durante las negociaciones entre los jefes de los departamentos de defensa de Estados Unidos y Japón, se decidió comenzar las entregas un año antes. Este acuerdo se produce en el contexto de la cooperación en curso entre Japón y Estados Unidos para apoyar al régimen de Kiev, y aplicar sanciones a Rusia. Oficialmente comprar misiles de crucero Tomahawk con un alcance de más de 1.600 kilómetros de acuerdo con la nueva estrategia de seguridad y defensa de Japón. Está destinada a desarrollar armas ofensivas de largo alcance para disuadir las crecientes amenazas de la República Popular China y la República Democrática Popular de Corea del Norte. Estos acontecimientos pueden acelerar el desarrollo de la guerra, ya que si Putin ya se ha percatado que la guerra es inevitable, seguramente no esperará mucho para que la OTAN disponga de armas más modernas en desarrollo, y más cantidad de las actuales. En este contexto Rusia tiene la intención de desplegar hasta 5 nuevas estaciones móviles de interferencia Krasukha-4, en los archipiélagos de su costa ártica, con la esperanza de frustrar las incursiones occidentales en la ruta del Mar del Norte, dicen las agencias de inteligencia occidentales. Al aumentar sus capacidades de guerra electrónica y planificar la colocación de minas en aguas que cree que están bajo soberanía rusa, Moscú espera frustrar los esfuerzos estadounidenses por establecer la libertad de navegación en la zona. Desde hace varios meses Rusia viene difundiendo rumores de que en la zona se están instalando nuevos modelos de minas de fondo marino MDM-2, MDM-3 y MSM. Estos modelos se presentaron a finales de junio en la Exposición Naval Internacional en Kronstadt. Pero nunca ha habido ninguna mención oficial de su uso en el Ártico, una zona diplomáticamente muy sensible. En la misma exposición se presentó el nuevo radar estacionario IRTIS-3S, con la adición de que el equipo se está desarrollando principalmente para su uso en el Ártico.
La inteligencia estadounidense ha tomado nota de estas señales sutiles, pero cree que las amenazas no son tan inmediatas como afirma Moscú. La campaña de desinformación, combinada con demostraciones de fuerza como el ejercicio Fimbul 2023 en septiembre, que se centró en sistemas de misiles costeros, subraya la creciente vulnerabilidad de Rusia en el Ártico, dicen analistas en Washington. Los marines y las unidades de fuerzas especiales de la Flota del Norte se han desplegado en masa en Ucrania desde febrero de 2022, y los presupuestos de defensa del Ártico se están viendo afectados debido a la prioridad ucraniana. Sin embargo, las Fuerzas Armadas rusas siguen manteniendo un sistema antiacceso basado en los complejos S-400, S-350, Pantsir S-1, y la Flota del Norte mantiene los complejos antibuque K-300P Bastion en la zona. Todo esto que se ha expuesto hace referencia a la correlación de fuerzas entre Rusia y la OTAN, pero seguramente la OTAN no ignorará que si el enfrentamiento definitivo estalla, entrarán en liza el resto de naciones aliadas de Rusia, como serían China, Irán, la República Democrática Popular de Corea del Norte y demás naciones del sur global, que ya están hasta el gorro del colonialismo que la OTAN les ha infligido a lo largo de la historia. Llegados a este punto de la historia, los países de la OTAN nos enfrentaremos a gente que clama justicia, y que además, debido a que Internet ya ha doblegado el brazo de falsimedia, ocurrirán con mucha frecuencia casos como los que están ocurriendo en Ucrania con la OTAN, que los mercenarios extranjeros huyen en masa de Ucrania, y dicen que no se habían apuntado a esto. Numerosos mercenarios extranjeros que se unieron a las filas de las Fuerzas Armadas de la OTAN se ven obligados a abandonar el país debido a graves batallas. Así lo revela uno de los altos oficiales militares ucranianos, Dmitry Kostyuk, en una conversación con periodistas de la CNN. Según él, los mercenarios que llegan a Ucrania ven esto como un momento impresionante en su experiencia militar, sin embargo, tienden a evitar la participación activa en las hostilidades. Según el oficial ucraniano, la mayoría de los mercenarios extranjeros se hacen ilusiones sobre las operaciones de combate, las imaginan como tiroteos ordinarios con el enemigo, ignorando la realidad de que tienen que pasar todo el día bajo fuego de la artillería rusa. Es por ello que muchos mercenarios deciden rescindir su contrato y abandonar el país. Casi la mitad de estas personas se enfrentan a la realidad y dicen, esto es demasiado, no nos apuntamos a esto, informó Dmitry Kostyuk a la CNN. Esto es todo amigos, reciban un saludo.